creo que traje Facebook, son todos un excelente, todos muy, pero que muy bien. Antes de comenzar con los speakers, una noticia y es que ya están habilitados los miembros del canal. Ahora se están preguntando, ¿y qué ventaja me da ser miembro de este fabuloso canal? Pues una ventaja que tienen es que los miembros del canal van a poder gozar de video diario todos los días, menos los domingos, que es mi día de descanso, por así decirlo. También aparte van a tener acceso anticipado a nuevos fanfics del canal, como uno de One Piece que va a publicar más tarde. También tienen acceso a unos cuantos emoticonos que agregué ahí un poco rápido, no voy a mentir. Y eso sería todo más o menos. Recuerden que esto es solo para los que quieren serlo, no es obligatorio. Ya, ahora sí, sin más nada que decir, que empieza el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Fanfic, a Carlo Torres, y a Abraham Sequeira. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada la supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúe. No. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. El demonio del trueno Luffy sombrero de paja por Aaron Taylor. Capítulo 19. El nacimiento de los cerezos en flor y una alianza adquirida. Entonces, supongo que tuviste un encontronazo con Apol antes, jovencito, le dijo la doctora Kurea a Luffy mientras observaba los dos cuerpos decapitados. Luffy se detuvo hacia el castillo y se giró para mirarla antes de hablar. Sí, ese gordo se comió parte de mi barco e intentó quedarse con nuestro tesoro, respondió Luffy antes de darse la vuelta y caminar hacia el grupo. Lo mandé a patadas una vez, pero parecía que no había aprendido la lección, y el hecho de que estuviera aquí significaba que, de alguna manera, había logrado burlar a mi tripulación en Bigorn, dijo antes de hacer una pausa y entrecerrar los ojos antes de continuar. Y eso me molestó, dijo con frialdad, provocando la risa de la doctora Kurea. Bueno, no me estás oyendo quejarme, dijo mientras sacaba una botella de sake de ciruela de la nada y se la bebía. Sin embargo, creo que mi compañera podría tener algunas quejas, dijo señalando a Chopper, quien observaba conmocionado los dos cuerpos desalmados. Luffy lo miró y rió divertido. Al oír que hablaban de él, Chopper dejó de mirarlo y miró a Luffy. Chopper, lamento haberte robado tu venganza, dijo Luffy mientras se acercaba y le daba unas palmaditas suaves en la parte superior del sombrero. Pero un alma pura como tú no debería tener que ensuciarse las manos con escoria como esa, dijo, provocando una leve sonrisa en el rostro del Dr. Kurea. Y solo perseguir la venganza solo hará más daño que bien, añadió, haciendo que Chopper asintiera lentamente. Luffy levantó la vista y miró a la derecha. Siento que viene un grupo grande de gente, dijo, haciendo que todos miraran en la dirección que él miraba. Por lo que veo, hay muchos volando, o quizás flotando, y mi tripulación parece estar con ellos, añadió Luffy con expresión confusa. ¿Volando aquí?, preguntó Sanji mientras caminaba y se paraba junto a Luffy. No sé cómo explicarlo, pero están a bastante altura del suelo y se mueven en esa dirección, bastante lentamente, debo añadir, dijo. Deben estar usando la cuerda que até a mi antigua casa, dijo la doctora Kurea, lo que provocó que Luffy y Sanji la miraran y esperaran a que explicara más. Así es como Chopper y yo bajamos de la montaña. Hay un carro de poleas impulsado por un hombre atado a la cuerda, así que deben estar usándolo, dijo, lo que hizo que Luffy asintiera, comprendiendo a qué se refería. Tras esperar otros 5 minutos, el grupo finalmente vio que algo empezaba a surgir de la nieve frente a ellos. Era una entrada/salida de metal. Tras elevarse, un grupo de personas salió y comenzó a mirar a su alrededor. La primera persona era un hombre vestido con el uniforme de uno de los guardias de Wapol, lo que hizo que Luffy se pusiera en guardia y se preparara para atacarlo, solo para ver que el hombre tenía una abundante cabellera verde y se dio cuenta de que era su vicecapitán. Bueno, ahí están Zoro y los demás, dijo Luffy mientras observaba cómo todos los miembros de su tripulación se ponían detrás de Zoro. El grupo vio a su capitán y cocinero y sonrió antes de empezar a caminar hacia ellos. Hola capitán, saludó Zoro mientras se acercaba al grupo. Zoro, dijo Luffy al saludar a su primer oficial.
¿Qué hacen aquí? Creí que estaban vigilando el barco, dijo mientras miraba a su primer oficial. Bueno, verás, decidí ir a hacer una simulación y algunos ejercicios, pero me perdí, dijo provocando que Luffy suspirara. Por supuesto que sí, dijo con un suspiro mientras negaba con la cabeza. Luego terminé en un pueblo cuando un ejército estaba atacando la aldea. Vi que los chicos estaban peleando, así que fui a ayudar. Después, Dalton quiso subir porque un tipo llamado Wapol estaba aquí, dijo Zoro mientras señalaba a un Dalton gravemente herido que salía por la entrada metálica. Hablando de eso, ¿uno de ustedes quiere explicarme cómo Wapol los superó a todos e incluso llegó aquí en primer lugar? Dijo Luffy con los brazos cruzados y mientras miraba a su tripulación. No es culpa nuestra, capitán, dijo Yosaku mientras los demás asentían. Wapol y sus dos guardaespaldas desaparecieron en la nieve. Nos fue imposible encontrarlos, dijo, lo que hizo que Luffy arqueara una ceja. Sí, Dalton dijo que es su estilo de lucha personal. Aparentemente, usan la nieve blanca como cobertura y se camuflan en ella antes de atacar a sus enemigos, agregó Honmi, lo que hizo que Luffy asintiera con la cabeza, entendiendo lo que querían decir. Luffy, dijo la voz de Vivi, lo que hizo que Luffy la mirara. ¿Nami está bien? Preguntó con preocupación. Luffy sonrió antes de responder. Está bien, dijo, provocando una sonrisa en todos. El buen doctor de aquí, dijo, señalando a la doctora Kurea, la atendió y ahora está descansando en el castillo, dijo, provocando que Vivi asintiera antes de que ella y Sanji entraran al castillo, seguidos por Marianne. Por cierto, capitán, dijo Zoro para llamar su atención. Subiendo vimos algo que voló de la montaña. ¿Qué fue eso? Preguntó. Oh, ese es precisamente el rey de este país, respondió Luffy en un tono casual. Ah, vale, respondió Zoro. Dalton, que estaba a una distancia razonable, oyó lo que dijo Luffy y abrió los ojos de par en par, sorprendido. ¿Venceste a Wapol? Preguntó mientras cojeaba hacia el grupo. Eso hice, de hecho, no creo que esté vivo, dijo Luffy, lo que provocó que Dalton y el grupo de aldeanos que salían por la entrada metálica abrieran los ojos de par en par, sorprendidos. Sé que sus dos lacayos están muertos con toda seguridad, dijo Luffy mientras señalaba los dos cuerpos decapitados. Eso es Chess y Kuromarimo. Gritó uno de los aldeanos en estado de shock. Oye, Usopp, nos hice un nuevo amigo, dijo Luffy, despertando su interés. Es un reno, añadió Luffy mientras se giraba y señalaba el lugar donde Chopper estaba, haciendo que todos miraran hacia allí y no vieran nada. Luffy, dijo Usopp. No hay nada ahí, dijo, haciendo que Luffy mirara hacia donde estaba Chopper. Solo él ya no estaba. ¿Dónde se ha metido? Gritó preguntó Luffy. Estaba aquí. Dijo mientras empezaba a mirar a su alrededor. Ya deberías saber que Chopper no se lleva bien con las multitudes, dijo la doctora Kurea antes de beber su sake. De repente, alguien gritó entre la multitud. Oigan. Miren allá. Hay algo escondido detrás de ese árbol. Gritó un hombre con un mosquete. ¿Qué es eso? ¿Es un reno? Preguntó otro hombre. No, eso es un monstruo. Gritó otro hombre haciendo que los ojos de Luffy se abrieran de par en par. Es un yeti. Dispárenle. Gritó Usopp mientras apuntaban sus armas a Chopper. No. Gritó Luffy intentando detener a los aldeanos. Al ver que no le prestaban atención, transformó rápidamente su cuerpo en un rayo y se teletransportó frente al árbol donde Chopper estaba, extendiendo los brazos para protegerse, dándole la espalda a los aldeanos. Cuando Luffy apareció frente a Chopper, los aldeanos dispararon, provocando que todos, incluso quienes disparaban, abrieran los ojos de par en par con horror al ver a Luffy aparecer allí. Luffy, sin esperar a morir, se cubrió rápidamente la espalda con haki de armamento y recibió todas las balas. ¿Por qué? Tartamudeó Chopper con lágrimas en los ojos. Luffy simplemente le sonrió antes de responder. Porque eres mi amigo, y siempre protejo a mis amigos, dijo, provocando que Chopper rompiera a llorar antes de correr hacia Luffy y abrazarse a sus piernas. Vamos a ver a mis amigos, le dijo Luffy a un Chopper que lloraba. Dudó un poco, pero finalmente asintió y tomó la mano de Luffy antes de regresar al grupo. Mientras caminaban hacia ellos, Luffy no dejaba de mirar a los aldeanos con una mirada que prometía una muerte lenta y dolorosa si intentaban algo. Chicos, este es Chopper, dijo Luffy a su tripulación.
Y no solo es médico, sino que es un reno súper genial, capaz de luchar y transformarse, dijo Luffy, lo que hizo que Usopp y Homie se pusieran colorados. ¿De verdad? Dijeron asombrados mientras se inclinaban a la altura de Chopper y le contaban lo increíble que era, haciendo que el pobre reno se sonrojara sin control. En ese preciso instante, Dalton cayó de rodillas, haciendo que todos corrieran hacia él. «Dalton, ¿estás bien?», preguntaron los aldeanos presas del pánico mientras corrían a su lado. «Llévenlo a la enfermería, yo lo curaré», dijo la doctora Gurea a todos los aldeanos antes de regresar al castillo. Luffy y el resto de la tripulación también regresaron para ver cómo estaba Nami. Al entrar, vieron a Nami subir las escaleras arrastrada por la doctora Gurea, mientras Vivi, Sanji, Nojiko y Mariana yacían en el suelo con 2 grandes golpes en la cabeza. «Supongo que Nami intentó escapar», dijo Luffy con una risita antes de seguir al doctor escaleras arriba. Al llegar a la habitación, Luffy se apoyó en la pared mientras observaba cómo los aldeanos llevaban a Dalton herido a una cama libre en la habitación junto al doctor Gurea. Gurea volvió a colocar a Nami en su cama. El doctor procedió a curar las heridas de Dalton mientras Luffy se acercaba a la ventana cercana y la abría. Entonces convocó su habitual nube de tormenta, confundiendo a todos, incluyendo a su tripulación. Luffy metió la mano en la nube y palpó un segundo antes de sacar una bolsa que no parecía muy pesada. Luego, metió la mano en la bolsa y sacó un montón de telas negras, confundiendo aún más a todos. «¿Qué es eso, capitán?», preguntó Nami desde su posición en la cama. «Son un montón de copias de mi bandera», dijo Luffy, lo que la hizo asentir, aunque aún no tenía claro qué hacer con ellas. Luffy se acercó a la cama de Dalton y colocó 7 banderas sobre ella antes de hablar. «Cuelguen esto por todo el país», dijo, provocando que todos abrieran los ojos de par en par. «Esto les permitirá a otros piratas saber que esta isla y este país están bajo mi protección y son parte de mi territorio», añadió mientras todos observaban con asombro. «Espera un segundo», gritó Dalton desde la cama. «Aunque te agradecemos que hayas cuidado de Wapol, no podemos vivir bajo una bandera pirata», dijo mientras Luffy observaba con expresión aburrida. «Este país forma parte del gobierno mundial. Nunca permitirían que esto sucediera», dijo, provocando la risa de Luffy. «Ser parte del gobierno mundial no significa nada aquí», dijo, confundiéndolos a todos una vez más. «La isla Gyojin también es miembro del gobierno mundial y está bajo la protección de Barba Blanca». «¿En qué se diferencia?», preguntó Luffy, cruzando los brazos y reclinándose contra la pared. «Y la cuestión es que formabas parte del gobierno mundial desde antes de que Wapol se fuera de este país para convertirse en pirata, y aunque se fue, técnicamente seguía siendo tu rey», dijo Luffy, provocando una mirada de enojo en los aldeanos al mencionar el nombre de Wapol. «Y cuando regresó, se rebeló contra él, que es miembro del Consejo de Reyes del gobierno mundial. Eso se interpretaría como que intentas iniciar una revolución contra el gobierno mundial, y estoy seguro de que sabes cómo reaccionarían», dijo Luffy, haciendo que Dalton bajara la mirada, pensativo, mientras los demás aldeanos intentaban no creer lo que decía Luffy. «¿Cómo sabemos que lo que dices es verdad?», preguntó un valiente aldeano, provocando la risa del capitán de los piratas del sombrero de paja antes de que una expresión sombría se extendiera por su rostro. «Si no me creen, puedo demostrárselo», dijo, provocando que todos lo miraran con interés, especialmente Vivi. «¿Alguno de ustedes ha oído hablar de un lugar llamado Ara?», preguntó, provocando que Dalton y la doctora Gurea abrieran los ojos de par en par, mientras que algunos aldeanos mayores parecían confundidos. «¿Qué hay de Ara?». «Iban a usar conocimiento prohibido para destruir el mundo», dijo una mujer de entre 40 y tantos años. «No deberías creer todo lo que lees», dijo Luffy con un suspiro. «Esa gente solo intentaba aprender la historia del mundo, y el gobierno mundial mató a todos los hombres y mujeres de esa isla, fueran o no parte del grupo que estudiaba la historia», dijo Luffy, provocando que los ojos de su tripulación se abrieran de par en par, junto con los de algunos aldeanos. Nadie dijo nada. Tras oír eso, la sala se sumió en el silencio mientras todos intentaban reflexionar sobre lo que acababan de oír. «Hipotéticamente hablando», dijo Dalton rompiendo el silencio. «Si aceptamos tu protección, ¿qué ganas con esto?», preguntó, provocando una amplia sonrisa en Luffy. «En realidad, nada», dijo, lo que hizo que Dalton arqueara una ceja.
Cada vez que mis barcos atracan en la isla, se les reabastecen las reservas gratis, y esta isla será uno de los centros de la organización que construiré, dijo Luffy, lo que provocó que algunos de sus tripulantes lo miraran con cara de desconcierto al mencionar la organización. ¿Qué es esta organización?, preguntó uno de los aldeanos. Piénsenlo como un servicio de transporte y distribución de artefactos de alta gama y productos extremadamente raros, dijo Luffy. Al decir eso, notó que Nami estaba prácticamente echando espuma por la boca pensando en todo el dinero. A cambio de todo eso, recibirán mi protección. Cualquier pirata, marine o cualquiera que venga aquí y cause problemas, solo tienen que llamarme y estaré aquí en un instante, literalmente, dijo, provocando que algunos aldeanos miraran a su alrededor y asintieran levemente, agradándoles la idea de que alguien tan fuerte como Luffy los protegiera. Y recuerdo que dijeron que esta isla una vez produjo la mejor medicina de todo Grand Line, ¿por qué no devolvemos a este país su antigua gloria?, dijo Luffy, endulzando un poco el trato, dándoles a los aldeanos el empujón que finalmente necesitaban. ¿Y cómo exactamente lo harán?, preguntó el Dr. Kurea, interesado en la idea. Bueno, esta organización se extenderá por los Cuatro Azules y el Grand Line. Estoy seguro de que necesitan hierbas, equipo y otras medicinas difíciles de conseguir, tanto legales como ilegales, dijo, lo que la hizo asentir con una sonrisa burlancia. Bueno, puedo conseguirlas y traérselas. Otra ventaja de todo esto es que puedo distribuir las medicinas que producen aquí por todo el mundo, añadió, provocando que los aldeanos hablaran entre ellos sobre los múltiples beneficios para su país. Ya veo, dijo el doctor, entonces vas a estar involucrado con el mercado normal de todos los días y el mercado negro, dijo provocando que Luffy, Gem, Mikita y Mariane sonrieran. Así es, respondió. Aunque a algunos aldeanos no les gustaba que se produjeran transacciones ilegales, no podían negar que beneficiaría enormemente a su país. Puede que no me guste todo este asunto del mercado negro, pero estoy de acuerdo con Luffy en que esto beneficiará enormemente a su país, añadió Giri, lo que provocó que Luffy la mirara y sonriera. Qué amable de tu parte venir, princesa, dijo, lo que hizo que Dalton mirara a Vivi con interés. Ahora, dijo Luffy con un tono autoritario, captando la atención de todos. Como no hay rey en este país que me otorgue algún tipo de autoridad y poder, dijo Luffy, haciendo que los aldeanos y Dalton entrecerraran los ojos. Dalton estaba a punto de hablar, pero antes de que pudiera hacerlo, Luffy volvió a intervenir. Y con ese poder, te nombro a ti, Dalton, nuevo rey de este reino, dijo Luffy, haciendo que Dalton abriera los ojos de par en par y se quedara boquiabierto. ¿Qué? ¿Yo? Balbuceó Dalton, sorprendido. No, no puedo ser el rey. Luffy volvió a interrumpir su conversación. ¿Alguien se opone a esta decisión?, preguntó Luffy, mirando a los aldeanos e ignorando a Dalton. Ninguno objetó, sino que todos sonrieron. Bueno, Dalton, parece que la gente está de acuerdo conmigo, dijo con una risita, lo que hizo que Dalton se quedara mirando a Luffy con la boca abierta. Simplemente cuelguen esas banderas en el puerto y en los pueblos del país, añadió, lo que provocó que Dalton asintiera con la cabeza a regañadientes. Bien, los colgaremos, respondió, haciendo que Luffy sonriera y asintiera. Ojalá esto nos ayude a prevenir otro ataque, dijo, haciendo que Luffy lo mirara con cara de confusión. ¿Otro ataque?, preguntó Luffy, ladeando la cabeza y mirando al recién nombrado rey con expresión de desconcierto. Ah, cierto, Luffy, ya se habían ido a llevar a Nami al médico. Así que no sabes por qué Wapol se fue y se convirtió en pirata, dijo Usopp desde su posición en el suelo cerca de la cama de Nami. Sí, aparentemente un poderoso pirata llamado Barba Negra atacó este país con su tripulación y en lugar de defender su país, Wapol tomó su ejército y se fue después de ver el poder de Barba Negra, dijo Gem fríamente mientras se apoyaba contra el marco de la puerta. ¿Barba Negra?, preguntó Luffy con expresión confusa. Nunca había oído hablar de un pirata con ese nombre, añadió antes de ponerse a pensar. Barba Negra, con ese nombre parece que se están oponiendo al viejo, pensó Luffy. Me pregunto si por eso Ace está en el paraíso, añadió para sí. Dalton dijo que solo había 5 miembros, pero los 5 eran extremadamente poderosos, dijo un asustado Usopp. No se preocupen por ellos, si vuelven a intentar algo, me encargaré de ellos, dijo Luffy para tranquilizar a todos. Luffy miró a Nami y le habló. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Nami lo miró y sonrió antes de responder. Me siento mejor, capitán, dijo con su voz habitual, sin parecer enferma en absoluto.
Tenemos que irnos y llevar a Vivi a casa, dijo, lo que provocó que Luffy asintiera antes de responder. Es cierto, pero el doctor tan joven que está aquí, dijo mientras señalaba a la doctora Kurea, me asusta muchísimo, dijo provocando un suspiro y cubriéndole la cabeza con las sábanas. ¿Joven doctora? Preguntó Usopp, lo que hizo que Luffy negara con la cabeza. ¿Dónde? Preguntó. Al preguntar, la buena doctora le dio una patada en la nuca, lo que provocó una leve risa entre todos. Mocoso, dijo la doctora antes de volverse hacia Dalton y hablar. Dalton, seguro que sabes dónde está la llave del arsenal, dijo, lo que provocó que Dalton la mirara con sorpresa antes de responder. ¿El arsenal? ¿Por qué necesitas entrar ahí? Preguntó desde la cama. Eso ya no es asunto tuyo, ¿verdad? Dijo antes de beber un poco más de sake de ciruela. Wapol siempre llevaba esa llave consigo, para mantenerla segura, dijo, respondió Dalton, y en este caso, la llave probablemente voló al cielo con su cuerpo, agregó haciendo que Luffy riera nerviosamente antes de hablar. Ups, dijo Luffy con una leve sonrisa. Bueno, eso es una pena, dijo el doctor Kurea. Zoro, ve y derriba la puerta, le dijo Luffy a su vicecapitán. Capitán, dijo Zoro, lo que hizo que Luffy lo mirara. No tengo mis espadas, dijo, provocando que Luffy suspirara antes de hablar. Claro que no, dijo Luffy antes de volverse hacia Gen y hablar. Gen, derriba la puerta, dijo, lo que le hizo asentir y miró a la doctora que esperaba a que lo acompañara a la puerta. Bien, respondió la doctora antes de volverse hacia el grupo de aldeanos y hablar. Vengan conmigo, tengo algo que necesito que hagan, dijo, asustando a los aldeanos al principio, pero accedieron a regañadientes y la siguieron a ella y a Gen por la puerta de la habitación hacia el arsenal. Al salir el grupo, Luffy se giró hacia Nami y habló. Nami, prepárate para ir, dijo en un tono autoritario llamando la atención de todos. Luffy, no podemos irnos ahora. Necesita descansar. Gritó Vivi levantándose del taburete. Lo sé, pero vamos a tener un médico a bordo, respondió Luffy con calma ignorando el hecho de que ella acababa de gritarle. ¿Un médico? Preguntó Zoro con expresión confusa. ¿Quién es nuestro médico? Preguntó. Nuestro médico está ahí, dijo mientras señalaba a Chopper. ¿Qué? Dijo Chopper sorprendido mientras miraba a Luffy. No puedo unirme a tu tripulación, dijo con voz triste. Claro que puedes, será muy divertido, respondió Luffy con una sonrisa. No puedo. No soy humano. Soy un reno con astas y pezuñas. Gritó Chopper mientras Luffy observaba con una sonrisa aún presente en su rostro. Quizás sí quiera ser pirata, pero jamás podré ser uno de ustedes. No soy humano. Soy un monstruo y no puedo convertirme en pirata ni en su amigo, ni en su tripulación. Gritó con lágrimas en los ojos. Todos en la sala miraron al pequeño reno con tristeza. Las chicas resistían las ganas de correr a abrazar al pobrecito. Solo quería darte las gracias, de verdad aprecio que me invitaras a tu barco. Fue un detalle muy amable, así que gracias, pero me quedaré aquí por ahora y si alguna vez quieres, puedes volver y. Chopper no pudo terminar la frase porque fue interrumpido por la voz de Luffy. Oh, cállate y vámonos, respondió Luffy con una sonrisa en su rostro, lo que provocó que Chopper comenzara a llorar en voz alta antes de salir corriendo de la habitación. La mayoría de la gente no hace amigos diciéndole a la gente que se calle, pensó Zoro mientras miraba con una sonrisa. Muy bien, esperemos afuera, dijo Luffy antes de subirse a la ventana y subirse a la nube de tormenta que había invocado antes. Luego metió la mano en la nube, sacó un cofre mediano y lo abrió. Al abrirlo, todos vieron que estaba lleno de caracoles transpondedores de todos los tamaños. Tomó uno y se lo lanzó a Dalton antes de hablar. Si alguna vez me necesitas, solo presiona el botón con el sombrero de paja, dijo Luffy, lo que hizo que Dalton mirara al caracol y viera varios botones para marcar números antes de finalmente encontrar el botón con el sombrero de paja. Gracias por todo, dijo Dalton con una sonrisa en su rostro mientras observaba cómo la tripulación de Luffy saltaba por la ventana uno por uno. Ni lo menciones, respondió Luffy. Cuando todos estaban en la nube, Luffy le ordenó mentalmente que descendiera antes de que la nube de tormenta comenzara a descender al suelo nevado. Nami, ¿estás segura de que estás bien? Preguntó Usopp preocupado. Claro que sí, respondió mientras le hacía un gesto de aprobación con el pulgar. Me siento genial, dijo con una amplia sonrisa, lo que hizo que su hermana también sonriera.
Cuando la nube llegó a unos 60 centímetros del suelo, se quedó suspendida en el aire, permitiendo que todos saltaran. Una vez que todos estuvieron esperando a su pequeño doctor de renos, Luffy mantuvo la nube suspendida cerca de ellos para llevar a la tripulación de vuelta al barco cuando estuvieran listos. Mientras esperaban a Chopper, algunos miembros de la tripulación de Luffy empezaron a construir muñecos de nieve mientras Luffy y su vicecapitán se apoyaban en la nube de tormenta y conversaban. ¿Estás seguro de que es buena idea involucrar este lugar con el inframundo? Preguntó Zoro con los brazos cruzados, apoyado en la nube. Sí, dijo Luffy mientras miraba al cielo. Si acaso, este lugar es el más rentable, añadió, lo que provocó que Zoro lo mirara con confusión. ¿Cómo? Preguntó. Es muy sencillo. La medicina producida aquí podría venderse y distribuirse tanto en el mercado regular como en el mercado negro, respondió Luffy. Pero somos piratas, dijo Zoro mientras miraba a Luffy. No podemos vender medicinas a hospitales ni a ningún sitio, dijo, lo que provocó que Luffy asintiera. Tienes razón, por eso esta organización no estará ligada a nosotros, dijo, lo que provocó que Zoro lo mirara con desconcierto. Estaba a punto de expresar su confusión, pero antes de que pudiera hablar, Luffy intervino de nuevo. Dirigiré esta organización bajo un alias, dijo, lo que hizo que Zoro comprendiera cómo iban las cosas en la organización. Ya veo, dijo antes de mirar al resto de la tripulación, principalmente a los 3 nuevos reclutas de Little Garden. ¿Y supongo que esos 3 serán sus oficiales en esta organización? Preguntó Zoro mientras miraba a los 3 exagentes de Baroque Works. Sí, y quien sea lo suficientemente poderoso que comande un barco, dijo Luffy con un suspiro. Zoro estaba a punto de decir algo más, pero antes de que pudiera hablar, fue interrumpido por un montón de gritos provenientes del castillo. ¿Qué pasa? Preguntó Nami mientras miraba la entrada del castillo. Hay mucho ruido saliendo del castillo, dijo. Luffy se alejó de la nube y miró a su tripulación antes de hablar. Rápido, suban todos a la nube. Dijo apresuradamente confundiéndolos a todos. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Vivi mientras se levantaba. Tenemos un doctor muy furioso que viene hacia nosotros. Dijo Luffy, lo que provocó que todos corrieran y saltaran a la nube de tormenta. Luffy se quedó en el suelo antes de ordenarle al helicóptero que se elevara un poco más. Luffy, ¿no te va bien? Preguntó Marianne con voz preocupada. No te preocupes, solo estoy esperando a Chopper, dijo mientras miraba a la niña con una sonrisa. Luffy se giró hacia el castillo y vio a Chopper corriendo hacia ellos a toda velocidad tirando de un trineo, con un doctor furioso persiguiéndolo. Todos apúrense y. Chopper se quedó callado cuando vio a todos parados en una nube. Vamos, Chopper, date prisa. Dijo Luffy, lo que lo hizo acelerar el paso y correr hacia él. Luffy entonces le ordenó mentalmente a la nube que se expandiera mientras agarraba a Chopper y al Cell, antes de convertir su cuerpo en un rayo y teletransportarlos a la nube, a salvo del furioso doctor. Cuando aparecieron en la nube, Luffy le ordenó a la nube que despegara hacia el barco, lejos del furioso doctor que les lanzaba lanzas. Un poco de ayuda aquí, muchacho, se escuchó la voz dolorida de Usopp mientras se alejaban volando, causando que todos lo buscaran pero no lo vieron por ningún lado. ¿Dónde estás, Usopp? Preguntó Sanji mientras miraba a su alrededor. Aquí abajo, volvió a oírse su voz afligida, haciendo que todos miraran hacia abajo y vieran a su pobre francotirador aplastado por el trineo de Chopper. Vivi y Nikita bajaron inmediatamente y bajaron a Usopp del trineo, mientras Luffy se reía entre dientes y negaba con la cabeza. Se giró hacia el nuevo médico de su barco, solo para ver al pequeño reno de nariz azul de pie sobre la nube, observando el castillo que se encogía lentamente a lo lejos con una expresión triste. Luffy puso entonces la mano sobre la cabeza de Chopper, haciendo que el pequeño reno lo mirara con lágrimas en los ojos. Luffy le dedicó una cálida sonrisa, mientras la tripulación lo observaba con la misma calidez. De repente, las cálidas sonrisas de todos se convirtieron en pánico cuando el sonido de los cañones llenó el aire, haciendo que el rostro de Luffy adquiriera una expresión seria. ¿Son disparos de cañón? Preguntó Gem mientras miraba a su alrededor para ver de dónde venían. Viene del castillo, dijo Usopp mientras miraba el castillo que se desvanecía en la distancia. No nos estarán disparando, ¿verdad? Preguntó Vivi asustada. No, podríamos haber visto explosiones si lo fueran, respondió Gem con frialdad. Luffy entonces ralentizó la nube antes de detenerla por completo mientras intentaba averiguar qué estaba pasando. ¿Están bajo ataque?
se preguntó Luffy. El país estaba ahora bajo su protección, así que si lo estaban, tendría que ir a ayudar. ¿O ese viejo loco nos está atacando? Pensó mientras miraba a su alrededor. De repente, el fuego del cañón cesó y 10 segundos después, una brillante luz rosa apareció en el cielo sobre el castillo, abriendo mucho los ojos. Lo siguiente que vieron fue una luz de humo rosa rodeando las Drumrockies, lo que hizo que la expresión seria de Luffy se transformara en una sonrisa burlona antes de mirar a Chopper, solo para ver al pequeño reno mirando el humo rosa con lágrimas en los ojos. Una despedida perfecta, ¿no crees? Le dijo Luffy al pequeño reno mientras la nieve rosada comenzaba a caer del cielo. Chopper, sin poder contenerse, miró la nieve rosada y soltó un grito. «Doctor», gritó con lágrimas en los ojos. Es hermoso», dijo Nojiko mientras extendía su mano y atrapaba un copo de nieve rosado. En efecto, dijo Hondy mientras él y Yosaku miraban al cielo. Es como un ramo de flores de cerezo, dijo Zoro desde su posición en la nube. Luffy ordenó a la nube que continuara su camino hacia el barco. Tras 5 minutos de vuelo, la tripulación finalmente llegó al barco atracado en el canal. La nube descendió sobre la cubierta principal, permitiendo que todos desembarcaran. Hondy y Yosaku ayudaron a Chopper a bajar su trineo de la nube y a despegarlo antes de que el pequeño reno se acercara al costado del barco y contemplara las Drumrockies, admirando la hermosa escena que se extendía ante él. Su sueño se hizo realidad, doctor, pensó Chopper mientras atrapaba un copo de nieve. Ahora voy a hacer realidad mi sueño, pensó con convicción. Decidiendo dejar al pequeño reno solo por un rato, Luffy miró a su tripulación y dio órdenes. Prepárense para zarpar, gritó Luffy con tono autoritario mientras subía a la cubierta superior, donde lo esperaba su nube de tormenta, transformada en trono después de que todos desembarcaran. Se sentó, sacó un vaso y se sirvió whisky antes de dar más órdenes. «Leven el ancla», gritó, lo que provocó que Hondy y Yosaku corrieran hacia la proa del barco y levaran el ancla. «Ahora, suelten las velas», dijo, provocando que Usopp y Gem desataran las velas, haciendo que el barco se viera afectado por el viento. Con el viento en las velas, el barco comenzó a avanzar, dejando atrás la primera isla bajo el control de Luffy. Mientras se alejaban, Sanji, Zoro, Vivi y Nami se acercaron caminando hacia Luffy. «¿Debería empezar a preparar la cena?», preguntó Sanji, lo que provocó que Luffy asintiera antes de hablar. «Preparen un banquete, demos la bienvenida a nuestro pequeño doctor como se debe», dijo Luffy provocando que todos sonrieran. «Como desee, capitán», dijo Sanji antes de irse a la cocina. Nami estaba a punto de hablar, pero un grito de Chopper la interrumpió, haciendo que todos miraran hacia él con cara de pánico, y Luffy se teletransportara inmediatamente a la ubicación de Chopper, también con cara de pánico. «¿Qué pasa? ¿A quién tengo que matar?», preguntó Luffy mientras aparecía junto a Chopper buscando a un enemigo. «¿Qué? No, tenía tanta prisa que dejé mi maletín», dijo con voz preocupada. Luffy lo oyó, bajó la guardia y estuvo a punto de hablar, pero Nami se adelantó. «¿Tu mochila?», preguntó mientras miraba a Chopper. «Pero no es esta», preguntó, mostrando una pequeña mochila azul. Esa es mi mochila, ¿cómo la conseguiste?, preguntó Chopper mientras le quitaba la mochila a Nami. «Lo encontré en la parte trasera del trineo», respondió Nami. ¿Cómo es eso?, preguntó Chopper con expresión confusa. «¿Qué quieres decir?», preguntó Nami mientras miraba a Chopper. «¿No fuiste tú quien cargó el trineo?», preguntó. Chopper la miró y lo pensó un segundo antes de que se le llenaran los ojos de lágrimas, lo que provocó una suave risita de Luffy. «Supongo que a la anciana no le gustan las despedidas largas», dijo antes de comenzar a caminar de regreso a la cubierta superior con una sonrisa en su rostro. «Nami», gritó Luffy mientras subía las escaleras para llamar su atención. «Rumbo a Arabasta», dijo antes de sentarse en su trono con un vaso de whisky en la mano y su vicecapitán a su derecha con sus 3 espadas atadas a la cintura. «Sí, capitán», gritó Nami antes de dar órdenes a la tripulación. «Disfrútalo mientras dure, porque tus días están contados, cocodrilo», pensó Luffy mientras miraba hacia el horizonte. Fin del capítulo. Esperamos que hayan disfrutado este capítulo. Por favor, deje una opinión. Capítulo 20. Viaje a Arabasta y los piratas de Grand Line. Habían pasado unos 3 días desde que la tripulación abandonó el reino de Lum. Luffy estaba sentado en el mascarón de proa del Going Merry, con Chopper a su lado, contemplando el horizonte.
El resto de la tripulación de Luffy estaba en diferentes partes del barco, cada cual a su manera. Nami, Nojiko y Mariane estaban sentadas en sillas de jardín en la cubierta trasera, disfrutando del buen tiempo. Zoro, Sanji, Gem y Usopp estaban en la cubierta principal jugando a las cartas. Honji estaba en la cofa, observando el mar. Mikita y Yosaku pescaban. Y Vivi y Karo estaban sentados en la proa, contemplando el mar con Luffy y Chopper. Tras dejar el reino de Rum, toda la tripulación festejó toda la noche celebrando a su nuevo compañero. Los 2 días siguientes, la tripulación le enseñó el barco a Chopper y cómo funcionaba, pero de todo lo que Chopper estaba experimentando, lo único que parecía no cansarse era de contemplar el océano. ¡Guau, Luffy! Exclamó Chopper con voz atónita. El mar parece infinito. Exclamó, llevándose la mano por encima de los ojos y mirando al horizonte. Sí, el mar es bastante grande, respondió Luffy con tono despreocupado mientras se servía un vaso de whisky. Y solo los piratas pueden vivir grandes aventuras en él constantemente, añadió Luffy con una leve sonrisa. Increíble. Dijo Chopper con los ojos llenos de estrellas. Ser pirata debe ser genial. Añadió, provocando la risa de Luffy antes de responder. Así es, Chopper, dijo antes de dar un sorbo a su bebida. Así es, añadió de nuevo. Luffy se levantó, saltó sobre Chopper y aterrizó en la cubierta de proa junto a Vivi sin derramar ni una gota de whisky. Luffy giró a su tripulación y habló. Escuchen. Gritó Luffy mientras avanzaba y miraba hacia la cubierta principal, atrayendo la atención de todos. Llegaremos pronto a Arabasta, así que no es momento de relajarse, dijo, haciendo que Chopper saltara del mascarón de proa y se acercara a él. ¿Qué es Arabasta? Preguntó Chopper mientras miraba a Vivi. Alabasta es el país que gobierna el padre de Vivi, dijo Luffy antes de comenzar a bajar a la cubierta principal con Chopper, Karo y Vivi justo detrás de él. Sí, excepto que hay un tipo llamado Crocodile que intenta apoderarse del país, añadió Usopp mientras él y los demás dejaban las cartas y prestaban atención a Luffy. Y para empeorar las cosas, es miembro de los 7 señores de la Guerra del Mar, añadió Nojiko mientras ella, Nami y Mariane bajaban de la cubierta principal. ¿Quiénes son? Preguntó Chopper con expresión confusa. Son piratas a quienes el gobierno mundial les dio autoridad, dijo Luffy mientras se apoyaba contra el costado del barco. ¿De verdad los gobiernos apoyan a los piratas? Preguntó Chopper sorprendido. Suena raro, pero verán, los 7 señores de la Guerra del Mar son 7 poderosos piratas que van derrotando a otros piratas uno a uno, gracias al apoyo del gobierno, dijo Luffy, informando a su tripulación sobre los 7 señores de la guerra. La idea es que los piratas se deshagan de todos los demás piratas, terminó, lo que provocó que Chopper asintiera, demostrando que lo entendía. Crocodile es considerado un héroe en casa, dijo Vivi, haciendo que todos la miraran. Derrota a todos los piratas que atacan Arabasta. Sin embargo, sus buenas acciones solo parecen buenas en la superficie, pero en el fondo es un hombre malvado, dijo con enfado. Es un pirata, dijo Luffy en tono inexpresivo. En verdad, está manipulando a los ciudadanos de Arabasta para provocar una guerra civil y así poder apoderarse del país, dijo Vivi ignorando a Luffy. Tranquila, princesa, dijo Zoro mientras se levantaba y caminaba hacia su capitán. No me importa si este cocodrilo es un señor de la guerra, no va a vencer a mi capitán, dijo Zoro, provocando la risa de Luffy mientras todos, excepto Chopper, sonreían. ¿No creen que se lo están tomando a la ligera? Gritó Vivi con enfado. Le molestó muchísimo lo relajados que estaban todos. En su cabeza, no entendían del todo el poder de un señor de la guerra. Claro que Luffy era poderoso, pero a ojos de Vivi no era tan poderoso como un señor de la guerra. Luffy puede ser poderoso, pero estamos hablando de un señor de la guerra. Son piratas a los que el gobierno mundial consideró lo suficientemente poderosos como para trabajar para ellos. No lo entienden. Gritó preguntó Vivi mirándolos con enfado. Tranquila, Vivi, o te va a dar un infarto, dijo Nami mientras caminaba y se paraba junto a Vivi. Y además, Luffy era miembro de la tripulación de un Yonko. Así que esto es pan comido para él, dijo Nami, lo que provocó que Luffy asintiera con la cabeza, mostrando su acuerdo con parte de lo que había dicho. Tenía razón, era pan comido para él, pero no por ser parte de la tripulación de un Yonko, sino porque simplemente era muy poderoso. Había mucha gente en la tripulación de un emperador que no podía enfrentarse a un señor de la guerra, así que ser parte de la tripulación de un emperador no te hace poderoso. Tienes que serlo por ti mismo. ¿Tú eras miembro de la tripulación del emperador?
Preguntó Vivi mientras miraba a Luffy con incredulidad. Luffy simplemente suspiró y asintió. Estaba empezando a cansarse Alta Princesa. Si no fuera por el trato que tenían, la habría tirado por la borda hace mucho tiempo. «¿Sigues subestimándome, princesa?», dijo Luffy con un suspiro. Estaba a punto de decir algo más, pero antes de que pudiera, Chopper intervino. «¿Qué es un yonko?», preguntó mientras miraba a todos. Nadie le respondió. Todos miraron a Luffy esperando que se lo explicara. Los Yonko, o mejor conocidos como los 4 emperadores, son los 4 capitanes piratas más infames y poderosos del mundo, dijo Luffy, lo que hizo que Chopper abriera los ojos de par en par. Estos 4 residen individualmente en la segunda mitad del Grand Line, conocido como el Nuevo Mundo, y ejercen una influencia y un control impresionante sobre docenas de otras tripulaciones piratas e islas autónomas, dijo, provocando que Chopper los observara con asombro, mientras que algunos miembros de su tripulación también lo observaban con expresión de sorpresa. Luffy sonrió con suficiencia y decidió sorprenderlos aún más. Algo que estos 4 piratas tienen en común es que todos tienen una recompensa de más de 1000 millones de bayas, dijo Luffy con una sonrisa de satisfacción. Más de 1000 millones de bayas. Gritaron todos al unísono, provocando la risa de Luffy. Eso es una locura, dijo Sanji mientras los demás simplemente asentían con la cabeza en señal de acuerdo. Los 4 forman parte de los 3 grandes poderes, dijo Luffy provocando que algunas de las caras sorprendidas se transformaran en miradas confusas. ¿3 grandes poderes?, preguntó Vivi confundida, lo que hizo que Luffy asintiera. ¿Qué es eso?, preguntó mientras miraba a Luffy. Había escuchado ese término antes, pero nunca supe qué significaba, dijo Gem desde su posición en el terreno. Sí, creo que yo también lo escuché durante mis días de cazar recompensas, añadió Zoro desde su posición junto a Luffy. Las 3 grandes potencias son las 3 mayores fuerzas militares en los océanos. Están compuestas por la Armada, los 7 señores de la Guerra del Mar y los 4 emperadores, dijo Luffy, captando la atención de todos. Las 3 potencias viven en un delicado equilibrio de poder en el mundo. Si este equilibrio se rompe, el mundo mismo podría sumirse en la anarquía, y el equilibrio en sí mismo sería muy frágil, ya que la pérdida de un solo miembro clave, como un emperador o un señor de la guerra, lo rompería, dijo Luffy, provocando que todos asintieran, demostrando que comprendían lo que decía. Supongamos que uno de los emperadores muriera, ¿qué pasaría?, preguntó Nami con curiosidad. Debes recordar que cada emperador tiene múltiples islas bajo su protección/control, y cuantos más territorios controles, mayor influencia y fuerza militar tendrás, dijo Luffy, haciendo una pausa para ver si entendía. Si uno de los emperadores muriera, todos sus territorios estarían disponibles, dijo Luffy, lo que provocó que una expresión de comprensión se reflejara en su rostro. Y a partir de ahí empiezan a pelear por los territorios, dijo, lo que hizo que Luffy asintiera. Ahora lo entiendo. Vaya, qué locura, dijo, provocando la risa de Luffy. Luffy estaba a punto de decirle algo más al resto de la tripulación, pero un grito desde la cofa lo detuvo y captó su atención y la de todos los demás. «Capitán», gritó Honji para llamar su atención. «Viene un barco pirata», gritó mientras señalaba a la izquierda del barco, lo que hizo que Luffy se girara y mirara mientras todos los demás se levantaban y esperaban sus órdenes. «Todos listos para la batalla», gritó Luffy, haciendo que todos corrieran y se prepararan para la pelea, mientras Zoro permanecía junto a su capitán, atando su pañuelo a la cabeza. Luffy miró a Chopper, quien no sabía qué hacer, y habló. «¿Estás a punto de experimentar la vida de un pirata, Chopper?», dijo Luffy con una sonrisa antes de subirse al costado del barco y cruzarse de brazos mientras observaba cómo el barco pirata se acercaba. Al acercarse, el barco se detuvo junto al Going Merry. Un hombre, claramente el capitán, habló. «Entrega todo tu tesoro o caerás bajo la ira de los piratas del sabueso del infierno», gritó el hombre, lo que hizo que Luffy arqueara una ceja. Luffy miró a su alrededor y vio que todos los pasajeros llevaban un sombrero con forma de cabeza de perro. «¿Y tú quién eres?», preguntó Luffy con tono aburrido. «¿No sabes quién soy?», preguntó el hombre, extremadamente sorprendido de que Luffy no supiera quién era. «Soy Hiro Kurosawa, el sabueso del infierno», dijo Hiro con orgullo. Hiro parecía tener casi 30 años. Era más bajo que Luffy, medía solo 1,80 metros, tenía cabello castaño y ojos azules. Era corpulento, con bastante musculatura y un tatuaje de su bandera pirata, una calavera de perro con 2 huesos cruzados, en el bíceps izquierdo.
En resumen, Luffy no estaba nada impresionado. Nunca he oído hablar de ti, respondió Luffy, lo que lo hizo desanimarse un poco. Ustedes, iba a dejar que conservaran sus vidas, pero ahora los quiero a todos muertos. Dijo Hirm en tono amenazante. Luffy simplemente negó con la cabeza, le dio la espalda al pirata y saltó del barco a cubierta. No valen mi tiempo, dijo mientras se alejaba hacia la cubierta superior trasera. Son todos suyos, chicos, solo asegúrense de no matar a ninguno, dijo Luffy a su tripulación. Sí, capitán. Respondieron todos antes de saltar del Going Merry al barco de los piratas del Sabueso Infernal. Usopp permaneció a bordo, disparando a la gente con su onda desde la cofa. Luffy se sentó en su trono y se sirvió un whisky antes de centrarse en el barco pirata para ver cómo manejaba la situación su tripulación. Al mirar, vio que Zoro luchaba contra el capitán mientras todos los demás se ocupaban del resto de la tripulación. Zoro tenía sus 3 espadas desenvainadas mientras Hirm se transformaba en un perro enorme. Luffy supuso que el hombre comía una fruta del diablo tipo Zoan y, a juzgar por su apodo, era la fruta perro, sabueso modelo. En opinión de Luffy, era una fruta del diablo aceptable, pero probablemente no serviría de mucho en combate. Decidido a averiguar si tenía razón o no, decidió prestar atención a la pelea de Zoro. Zoro contra Hiro. Zoro se paró frente al pirata ahora transformado en un perro / hombre gigante que lo miraba mientras la baba goteaba del costado de su boca. Cuando termine contigo, iré a visitar a ese pequeño capitán tuyo y le mostraré lo que le pasa a la gente que se mete con el sabueso del infierno. Gritó Hiro antes de lanzarse hacia Zoro a 4 patas. Corría más rápido de lo que cualquier persona normal podría seguir con la vista, pero por desgracia para él, Zoro no era una persona normal. Hiro apareció a la derecha de Zoro e intentó golpearle el abdomen con sus garras, pero Zoro bloqueó el ataque con su Kitetsu con facilidad. ¿Eso es todo?, preguntó Zoro mientras sujetaba las garras del hombre. Porque si esto es todo, de verdad no tienes ninguna posibilidad contra el capitán, añadió antes de apartar al hombre de su espada. ¿Por qué tú?, gruñó Hirm con frustración antes de abalanzarse una vez más, esta vez intentando morder a Zoro. El primer oficial de la tripulación del sombrero de paja vio venir el ataque a una milla de distancia y suspiró. Es inútil, simplemente terminaré con esto, dijo Zoro antes de adoptar una expresión seria en su rostro y ponerse en posición de batalla. Onigiri. Gritó Zoro mientras avanzaba, atacando con sus 3 espadas, esquivando por completo la mordedura del sabueso gigante. Hirm miraba fijamente el océano abierto desde el barco, con los ojos abiertos de par en par, conmocionado por lo que acababa de ocurrir. Parpadeó un par de veces al oír el sonido de las espadas al envainarse. No fue hasta que 3 clics simultáneos de las empuñaduras al tocar las vainas en su cabeza, que el dolor lo recorrió y la sangre brotó de 3 cortes cuidadosamente hechos, causándole la caída de bruces sobre la cubierta del barco. Al caer, se dio cuenta de que algunas cosas no le cuadraban. Primero, seguía vivo, apenas, pero vivo al fin y al cabo. Y segundo, no oyó el grito de sorpresa ni de rabia de su tripulación por el asesinato de su capitán. Usó todas las fuerzas que pudo reunir en ese momento para girar la cabeza y buscar a su tripulación, y lo que vio lo conmocionó profundamente. Toda su tripulación estaba siendo diezmada por la banda de sombrero de paja. La mayoría de sus hombres yacían inconscientes en el suelo, y los que aún seguían de pie no se encontraban muy bien. ¿Qué demonios está pasando aquí?, gritó Barra preguntó con voz de caballo, pero nadie respondió. La tripulación del sombrero de paja ni siquiera miró en su dirección, aunque lo oyeron. Su propia tripulación no miró en su dirección. Tenían demasiado miedo de morir si apartaban la vista de su enemigo. Lo que Hirm oyó fue una risa ahogada a sus espaldas, lo que le hizo forzar la vista para intentar ver quién era. No podía ver a la persona con claridad, pero por su silueta y los colores borrosos, lo veía y supuso que era el hombre que lo derrotó. Unos idiotas se creen piratas porque tienen un barco con bandera, dijo Zoro con una risita. Y nada menos que piratas de Grand Line. Exclamó antes de empezar a reír, lo que provocó un gruñido de Hirm. Zoro miró hacia atrás y vio a su capitán, todavía sentado en su trono, observando lo que ocurría. Con Luffy quedó muy satisfecho con la forma en que Zoro manejó su combate. De hecho, estaba muy satisfecho con la forma en que toda su tripulación se comportó en la situación. Sin embargo, lo único que sorprendió a Luffy fue la facilidad con la que esta tripulación pirata fue derrotada. Esperaba que presentaran más resistencia, lo que le daría la oportunidad de ver realmente las capacidades de combate de cada uno de sus miembros, pero no fue así.
Cada miembro de su tripulación derrotó fácilmente a múltiples enemigos, con Usopp cubriéndolos desde la cofa. Ni siquiera estoy seguro de si estos piratas podrán sobrevivir en el East Blue, y mucho menos en el Grand Line, pensó Luffy mientras observaba a Nojiko deshacerse de los piratas restantes. Mientras la observaba blandir hábilmente su bastón de 3 secciones, sus ojos captaron breves momentos en los que el bastón se volvía más oscuro durante unos segundos antes de desaparecer. Luffy entrecerró los ojos al ver a Nojiko golpear con su bastón a los últimos enemigos antes de empezar a pensar. Nojiko parece ser la única que ha despertado tanto el haki de observación como el de armamento, mientras que los demás solo tienen el de observación, pensó Luffy antes de suspirar y tomar un sorbo de su bebida. Supongo que necesitan oponentes más duros, dijo con un suspiro mientras apartaba su atención de la tripulación y miraba al cielo. Oye, capitán, gritó Zoro para llamar su atención. ¿Qué hacemos con estos tipos?, preguntó desde el barco pirata. Traigan a su capitán, dijo Luffy mirando a Zoro. Y que Chopper venga también, añadió, haciendo que el pequeño reno saltara de vuelta al Going Merry y se dirigiera hacia Luffy. Honji y Yosaku se acercaron al capitán pirata caído, lo levantaron y lo arrastraron hasta su capitán. Al llegar a la cubierta superior trasera del Merry, lo arrojaron de bruces a los pies de Luffy, mientras el resto de la tripulación también se acercaba, queriendo ver qué planeaba su capitán. Luffy miró al hombre caído con una expresión impasible antes de volverse hacia Chopper y hablar. «Cúbrelo, Chopper», dijo Luffy, sorprendiendo a todos y provocando el gruñido de Hirm. «No necesito tu compasión», arremetió Hirm contra Luffy, asustando a Chopper al mismo tiempo. Luffy simplemente miró al hombre sangrante con la misma expresión impasible antes de patearlo en la cara, derribándolo de espaldas. «No soy conocido por dejar vivir a mis enemigos, pero te dejaré vivir a ti», dijo Luffy antes de tomar un sorbo de su bebida. «Así que, aceptarás cualquier compasión que te dé o te arrojaré al mar para que mueras lenta y dolorosamente», añadió Luffy con un tono amenazante, asustando a Hirm. «Ahí está el capitán que todos conocemos y queremos», pensó Zoro mientras caminaba y se paraba junto a Luffy. En los últimos días, desde que la tripulación dejó el reino de Rum, todos notaron que su capitán parecía haberse ablandado un poco y sonreía más de lo habitual. Todos sabían que Luffy intentaba introducir a Chopper en la vida de pirata, pero Zoro, sinceramente, prefería a Luffy más serio. Así es como debía ser un capitán de barco. «Cúbrelo, Chopper», dijo Luffy con voz autoritaria, lo que hizo que el pequeño reno asintiera y se acercara con cautela a Hiro con su pequeño botiquín para comenzar a curar sus heridas. Después de que Chopper terminara de curar las heridas de Hiro, este estaba sentado frente al trono de Luffy, mirando al demonio del trueno con una expresión confusa y enojada. «Hiro, tú y tu tripulación están extremadamente débiles», dijo Luffy, provocando que el enloquecido gruñera y apretara los dientes. «Así que te voy a hacer una oferta», añadió Luffy, sorprendiendo a todos. «¿Qué clase de oferta?», preguntó Hirm con voz sorprendida y algo asustada. «Únanse a mi flota y naveguen bajo mi bandera», dijo Luffy, sorprendiendo a todos una vez más, pero a ninguno más que a Hirm. «Puede que sean débiles, pero podrían sernos útiles a mí y a mi organización», dijo Luffy, haciendo que su tripulación comprendiera por qué hacía lo que hacía. «¿Qué organización?», preguntó Hirm con expresión confusa. «Un sindicato del crimen del inframundo», dijo Luffy, abriendo mucho los ojos y abriéndose la mandíbula. «Solo tienes que trabajar para mí en el mercado negro y te haré famoso y rico más allá de lo que puedas imaginar», dijo Luffy, endulzando el trato. «No lo sé», dijo Hirm, sonando ligeramente aprensivo ante la idea. «Veo que sigues siendo un tonto», dijo Zoro desde su posición junto a Luffy. «¿De qué estás hablando?», preguntó Hirm enojado mientras miraba al espadachín de cabello verde. «Estás pensando en esta oferta como si tuvieras la opción de aceptarla o no», dijo Zoro, lo que provocó que Luffy sonriera mientras Hirm parecía confundido. «¿Qué quieres decir?», preguntó sonando asustado. «Idiota», añadió Sanji mientras encendía un nuevo cigarrillo. «O aceptas y te unes a la flota o te quitamos toda la comida y el dinero antes de romperte el timón y dejarte aquí en el Grand Line a merced de la naturaleza», dijo Sanji con tono aburrido, lo que hizo que Hirm abriera los ojos de par en par antes de volver la cabeza hacia Luffy. «¿Es eso cierto?», preguntó mientras miraba a Luffy provocando que se riera. «Más o menos», respondió Luffy con indiferencia. Hirm reflexionó sobre la idea durante 5 minutos antes de darle su respuesta. «Muy bien, me uniré a tu flota», dijo Hirm provocando que Luffy sonriera.
Buena decisión, respondió Luffy antes de levantarse del trono, acercarse al costado del barco y observar el barco de los piratas del Sabueso del Infierno. Prepara a tus hombres y prepárense para zarpar hacia Arabasta, dijo Luffy con tono autoritario antes de volverse, mirar a los 3 exagentes de Baroque Works y hablar. Vayan con él, ya saben qué hacer cuando lleguen a Arabasta, dijo Luffy antes de regresar a su trono y buscar en la nube. Luego sacó un caracol transpondedor y se lo entregó a Gem antes de volver a hablar. Contáctame cuando todo esté listo, dijo mientras le entregaba el caracol a Gem. Sí, capitán. Respondió Gem antes de subir al barco de Hiro. Luffy miró a Hiro, quien aún intentaba procesar todo lo que sucedía a su alrededor, y habló. Hiro, sigues al mando de tu barco, pero por ahora obedece sus órdenes, dijo Luffy, haciendo que el hombre asintiera lentamente, intentando procesarlo todo. Mariane y Mekita se acercaron a Hiro y lo ayudaron a subir a su barco. Mientras se dirigían a él, Luffy volvió a hablar. Esos 3 te informarán del plan cuando llegues a Arabasta. Después de que terminen, esperarán mis órdenes sobre cómo proceder, dijo Luffy, haciendo que los 4 asintieran. Ah, y Hiro, dijo Luffy para llamar su atención. Añade un sombrero de paja a esa bandera, dijo mientras señalaba la bandera pirata de Hiro. Hiro pareció confundido un momento antes de girarse y mirar la bandera de Luffy. La observó unos segundos antes de abrir los ojos de par en par con horror y empezar a sudar ligeramente. Tú eres el demonio del trueno. Luffy sombrero de paja. Gritó Hirm con miedo y conmoción, lo que hizo que su tripulante, inconsciente, se pusiera de pie de un salto con los ojos del tamaño de un plato. ¿No lo sabías? Preguntó Nami sorprendida. Hirm negó con la cabeza. ¡Qué tonto! Dijo Zoro mientras se reía, provocando que a Hirm le apareciera una marca en la frente. Basta. Dijo Luffy, haciendo que todos guardaran silencio. Ustedes 4 tienen sus órdenes, cúmplanlas, dijo antes de darse la vuelta y regresar a su trono con su abrigo ondeando al viento. ¿Esperamos a que se preparen y nos sigan? Preguntó Nojiko a Luffy mientras lo veía sentarse en su trono. ¿O los dejamos aquí? Añadió. Luffy lo pensó unos segundos antes de mirar el barco pirata de Hirm y hablar. Oye, Hirm. Gritó Luffy para llamar su atención. ¿Sabes cómo llegar a Arabasta? Preguntó al primer capitán bajo su mando. Hirm miró a Luffy antes de hablar. Sí, nos fuimos de allí hace unas horas, dijo Hirm, lo que hizo que los ojos de Vivi se abrieran de par en par. Bien, nos adelantamos. Reúnan sus cosas y vayan hacia allá, respondió Luffy antes de que Vivi pudiera soltar preguntas. Hirm no respondió, simplemente asintió. Luffy miró a su navegante y habló. Nami, retomemos el rumbo a Arabasta, dijo, haciendo que Nami asintiera antes de mirar a Luffy con expresión confundida. Luffy, dijo para llamar su atención. Si esos tipos acaban de irse de Arabasta, ¿cómo van a volver? Creía que la pose del tronco solo señalaba la siguiente isla cuyo campo magnético necesita registrar, preguntó, provocando una leve risa de Luffy. Tienes razón, así es como funciona, pero la pose del tronco apunta en 2 direcciones, dijo Luffy, sorprendiéndola. Señala la siguiente isla a la que debemos ir y la isla anterior que visitamos, cuyo campo magnético está registrado, dijo Luffy, lo que la hizo mirar su pose del tronco atada a su muñeca, intentando comprender de qué hablaba Luffy. Tras estudiarla durante unos minutos, una expresión de comprensión cruzó su rostro. Ya entiendo, dijo con voz alegre. La mitad roja apunta a la siguiente isla, mientras que la mitad blanca inferior apunta a la isla anterior, dijo mientras observaba la pose del tronco. Bingo. Respondió Luffy mientras tomaba un sorbo de su bebida. Ahora, a trabajar. Gritó Luffy, lo que provocó que toda su tripulación se apresurara a poner el barco en marcha de nuevo. ¿Estás seguro de que podemos confiar en ellos? Se escuchó la voz de Zoro a la derecha de Luffy, lo que hizo que Luffy lo mirara por encima del hombro y lo viera mirando a Hirm y su tripulación. No, no lo hago, respondió Luffy con voz seria mientras miraba a Hirm con los ojos entrecerrados. ¿Y por qué lo hiciste unir a la flota? Preguntó Zoro mientras se giraba para mirar a Luffy. Son extremadamente débiles y no durarán ni un minuto en este asunto en el que te vas a involucrar, añadió Zoro. Puede que tengas razón, pero me es útil, dijo Luffy con un suspiro. No es que vaya a ser uno de los comandantes de alto rango de la organización. Es solo un soldado raso, dijo Luffy, lo que provocó que Zoro asintiera. Tiene sentido, dijo Zoro mientras se acercaba a un costado y tomaba asiento en la cubierta.
Mientras el barco se alejaba de Hirm y su tripulación y se dirigía a toda velocidad hacia Arabasta, Luffy se levantó de su trono y se dirigió a la cubierta principal. Vamos, le dijo Luffy a Zoro, quien acababa de acomodarse en tierra. No es momento de relajarse, dijo, provocando que Zoro se quejara entre dientes de que no podía dormir. Cuando Luffy llegó a la cubierta principal, vio a todos los miembros de su tripulación reunidos allí. Bien, Vivi, quiero saber la estructura exacta de las obras barrocas y cuántas personas ha trabajado Crocodile para él, dijo Luffy mientras se acercaba al grupo. Vivi adoptó una expresión seria antes de responderle a Luffy. La verdad es que el diseño es bastante simple, dijo mientras acariciaba a su pato. Primero, en la cima de la organización está el jefe, Crocodile. Se le conoce como Mr. Zero, dijo, provocando que todos asintieran. Hay un total de 12 agentes y un animal que reciben órdenes directas del jefe. En su mayoría, estos 12 agentes malignos operan en pareja con una agente femenina, dijo antes de enumerar a todos los agentes y sus compañeros. Los agentes con nombres en clave del 1 al 5 son conocidos como agentes oficiales. Cada uno posee uno de los poderes de la fruta del diablo y solo se envían a las misiones más importantes, dijo, provocando que Luffy asintiera, comprendiendo lo que decía. Necesitaré reclutar a algunos de estos agentes oficiales, pensó Luffy. Pero hay más, dijo, sacando a Luffy de sus pensamientos. A las órdenes de los agentes oficiales hay 200 hombres llamados billones, y hay otros 1800 hombres bajo su mando, conocidos como millones, dijo, haciendo sonreír a Luffy. Ya conocía a esos tipos y les había encomendado a Gem, Mikita y Mariane la tarea de reclutarlos. Veamos, 200 más 1800 es igual a U, dijo Usopp mientras comenzaba a calcular en su cabeza. Son 2000. Gritó Chopper en estado de shock. 2000. Gritó Usopp al oír lo que dijo Chopper. Luffy empezó a reírse entre dientes, lo que provocó que todos lo miraran con cara de confusión. Tranquilos, dijo con una risita. No se preocupen por esos chicos, dijo ella, confundiéndolos aún más. Gem y las chicas se encargarán de ellos, dijo Luffy, haciendo que su tripulación finalmente entendiera la orden que les había dado a esos tres. Ya veo, así que estabas pensando en el futuro todo este tiempo, capitán, dijo Nojiko con una sonrisa. Claro que sí, respondió Luffy con una sonrisa burlancia. Me gusta ir un paso por delante de mi enemigo, añadió Luffy, apoyado en la barandilla de la escalera. Estaba a punto de decir algo más, pero antes de que pudiera, un grito de Vivi lo interrumpió. Luffy. Gritó, captando la atención de todos. ¿Qué es eso? Preguntó mientras señalaba la proa del barco. Todos se giraron y miraron hacia donde señalaba, y vieron humo verde que se elevaba del océano. ¿Qué es eso? Preguntó Nojiko mientras miraba el humo. Oh, no te preocupes por eso, dijo Nami con calma mientras Luffy asentía, dándole la razón. Solo es vapor de un volcán submarino, dijo, lo que hizo que Usopp y Chopper abrieran los ojos de par en par. ¿Hay volcanes bajo el agua? Preguntó Chopper con voz asombrada. Sí, se dice que hay más volcanes bajo el agua que sobre la superficie, dijo Nami, lo que provocó que Chopper mirara el humo con asombro. Yo en tu lugar, intentaría contener la respiración, dijo Luffy mientras observaba la nube de vapor a la que se acercaban a toda velocidad. Esa cosa apesta, añadió, provocando que todos, incluido él mismo, respiraran hondo justo antes de que el barco se adentrara en el vapor verde. A la velocidad a la que viajaban, no tardaron mucho en salir del otro lado de la nube de vapor. Al salir, Luffy miró a Sanji y le habló. Oye, Sanji, dijo Luffy para captar su atención. Sí, capitán. Preguntó Sanji mientras soltaba el aliento y miraba a Luffy. ¿Por qué no vas a traer un poco de esa rica carne de dinosaurio que trajimos de Little Garden y comienzas a preparar el almuerzo? Dijo Luffy mientras comenzaba a caminar hacia la parte delantera del barco para sentarse en la figura decorativa. Listo, capitán. Respondió Sanji con un saludo antes de bajar a cubierta. Mientras Sanji descendía hacia el almacén, Luffy se dirigía al mascarón de proa del Going Merry, pero antes de que pudiera llegar, la voz de Zoro lo detuvo. Oiga capitán, hay un hombre en el costado del barco, dijo Zoro con calma mientras se inclinaba sobre el costado del barco y observaba a un hombre extrañamente vestido que se aferraba al costado del barco. ¿Qué quieres decir con que hay un hombre en el costado del barco? Preguntó Luffy al detenerse y comenzar a caminar de regreso hacia donde estaban Zoro y los demás. Al llegar, se inclinó para ver al hombre que estaba aferrado a su barco. ¿Podrías mirar eso?
¿De verdad hay un hombre en el costado del barco?, dijo Luffy mientras observaba a los extraños con una expresión de desconcierto. Tienen que ayudarme, por favor, suplicó el hombre a la tripulación, haciendo que todos levantaran una ceja. No pueden dejar que me caiga al agua. Comí una fruta del diablo, así que no sé nadar, gritó el hombre con una mirada suplicante. ¿Una fruta del diablo dices?, preguntó Luffy con tono aburrido mientras miraba al hombre. Sí, así es, una fruta del diablo, dijo, haciendo que Luffy asintiera con la cabeza antes de mirar a Honmi y Yosaku. Subidlo, les dijo al dúo de cazarrecompensas, lo que provocó que saludaran y subieran al extraño a bordo. Cuando lo subieron, el hombre se desplomó en la cubierta del barco y comenzó a respirar con dificultad mientras todos se apartaban del costado y se posicionaban en diferentes puntos de la cubierta para poder defender el barco eficazmente si era necesario. Tío, pensé que iba a morir ahí por un segundo, dijo el hombre entrecortadamente, sentado en el suelo. Luffy se acercó a uno de los barriles en la cubierta y se sentó encima antes de dirigir su atención al hombre con la extraña vestimenta. Oye, me salvaste, gracias, dijo el hombre, haciendo una leve reverencia a Luffy y la tripulación. Nunca imaginé que un grupo de completos desconocidos me salvaría la vida, dijo aliviado. ¿Y qué fruta del diablo comiste?, preguntó Luffy mientras apoyaba la pierna derecha en el barril donde estaba sentado. Bueno, veamos, como no puedo ir a ningún lado hasta que mi barco me recoja, no veo nada malo en divertirme un poco, dijo el hombre mientras se levantaba. Todos se pusieron en guardia de inmediato y lo miraron fijamente. Este se acercó a Honmi y le dio un golpe en la cara, haciendo que Honmi retrocediera y todos los demás desenfundaran sus armas y tomaran posiciones de combate. Bueno, todos, excepto Luffy, seguían sentados en el barril con una expresión impasible. ¿Por qué tú?, dijeron Yosaku y Zoro enojados mientras se preparaban para atacar al hombre. Vamos, vamos, no hay necesidad de todo eso, dijo la voz de Honmi desde donde estaba el hombre, provocando que todos, incluido Luffy, se quedaran atónitos. Solo nos estamos divirtiendo, dijo el hombre alegremente mientras se quitaba las manos de la cara, revelando una copia perfecta no solo del rostro de Honmi, sino también de su voz y su cuerpo. La fruta clon, pensó Luffy mientras miraba al hombre con sorpresa. Ahora sí que puede ser útil, añadió Luffy con una sonrisa burlancia. ¿Qué demonios?, exclamó Honmi desde el suelo. Soy yo, exclamó Honmi mientras contemplaba una imagen perfecta de sí mismo en todos los sentidos, excepto por la ropa que llevaba puesta. ¿Y si me toco la cara con la mano izquierda?, dijo el hombre con la voz de Honmi, tocándose la cara con la mano izquierda. He vuelto a la normalidad, dijo mientras volvía a la normalidad. Ese es el poder de la fruta del diablo clon, ven, añadió, provocando que todos lo miraran con asombro. ¿Tienes una fruta del diablo interesante, señor?, preguntó Luffy mientras se quedaba callado esperando a que el hombre dijera su nombre. Oh, perdóneme, ¿dónde están mis modales?, dijo el hombre con una leve reverencia. Me llamo Bon Clay. Se presentó. Bueno, entonces tiene un poder interesante ahí, señor Bon Clay, dijo Luffy mientras observaba al hombre dar la vuelta y tocar el costado de la cara de cada uno de los miembros de su tripulación, uno por uno. Sí, estoy muy orgulloso de ello, dijo Bon Clay mientras se acercaba y le tocaba el rostro a Luffy. Sinceramente, Luffy seguía sin confiar en él, pero no veía nada malo en que pudiera imitarlo. No era como si pudiera clonar su fruta del diablo ni su fuerza. Bon Clay retrocedió unos pasos y comenzó a transformarse en cada miembro de la tripulación de Luffy, incluso en el propio Luffy, pero al llegar a Nami, se detuvo y habló. Eso no es todo, también puedo cambiar de cuerpo, dijo el hombre mientras se abría la ropa, mostrando a todos el cuerpo completamente desnudo del navegante de Luffy. Todos los hombres del barco, excepto Luffy y Zoro, tenían los ojos como platos y la boca abierta, mientras Luffy observaba con una expresión indiferente. He visto mejores, dijo Luffy encogiéndose de hombros, lo que provocó que Nojiko se riera mientras Nami golpeaba a Bon Clay directamente en la cabeza. ¡Para!, gritó Nami mientras lo golpeaba antes de volverse hacia Luffy. ¿Y cómo es que has visto cosas mejores?, gritó preguntó. Luffy se encogió de hombros con la misma expresión indiferente, lo que la hizo gruñir por lo bajo. Lo siento muchísimo, pero no debería demostrar más mis poderes, dijo el hombre mientras se levantaba del suelo y se acariciaba la cabeza. No. Haz más. Usopp y Chopper vitorearon mientras Luffy observaba con una pequeña sonrisa.
Bueno, si insisten, dijo el hombre antes de empezar a transformarse en un montón de personas al azar, una tras otra, mientras daba vueltas en círculos mientras Usopp, Chopper y Honmi lo animaban. Después de que Bon Clay terminara de demostrar sus poderes, empezó a bailar con Usopp y Chopper en la cubierta. Fue entonces cuando Luffy y Nami notaron un barco que se acercaba rápidamente por estribor del Going Merry. Al ver el barco, Bon Clay dejó de bailar, saltó a un costado y les dio la espalda a la tripulación antes de hablar. ¿Ya es hora de despedirnos? ¡Qué pena!, dijo Bon Clay con voz triste, lo que hizo que Usopp y Chopper también se entristecieran. No, no puedes irte todavía, dijo Usopp con lágrimas en los ojos. Intenten no estar tristes, los viajes siempre incluyen despedidas, dijo Bon Clay mientras Luffy asentía con la cabeza. Bon Clay saltó del Going Merry a su propio barco. Vamos, dijo Bon Clay a su tripulación. Sí señor, señor 2, señor Bon Clay, señor, respondió uno de sus tripulantes con un saludo, haciendo que los ojos del sombrero de paja se abrieran de par en par en estado de shock, lo que provocó que Luffy saltara del barril y se pusiera de pie. ¿Acaba de decir?, preguntó Luffy mientras observaba el barco de remos alejarse a una velocidad impresionante. Señor 2, añadió Zoro a la pregunta de Luffy. ¿Ese tipo era el señor 2? Preguntó Vivi sorprendida. Entonces, nuestro enemigo no solo sabe cómo somos, sino que también puede transformarse en nosotros, dijo Luffy con un suspiro. Eso no es todo, dijo la voz angustiada de Vivi. Vi algo en su memoria de todos los rostros que había copiado, dijo, haciendo que Luffy entrecerrara los ojos. Uno de ellos era, mi padre, dijo, haciendo que sus ojos se abrieran de par en par, sorprendidos. Puede que Cocodrilo sea un bastardo, pero tengo que reconocerle al hombre que sabe cómo apoderarse de un país, dijo Luffy mientras cruzaba los brazos y se apoyaba contra el costado del barco. Sí, tener la capacidad de imitar a un rey con tanta facilidad puede causar muchos problemas para un país, dijo Zoro con una mirada seria en su rostro. Seguro que dejamos escapar a uno malo, dijo Usopp mientras negaba con la cabeza. Para colmo, cuando descubra que Baroque Works nos persigue, podrá transformarse en cualquiera de nosotros y ni siquiera podremos confiar en nuestros propios amigos, dijo Nami con voz seria mientras caminaba hacia el centro de la cubierta. Luffy no pudo evitar estar de acuerdo con Nami. Claro que confía en su tripulación, pero solo llevan un par de semanas juntos y, hasta ahora, alguien ya ha cometido una traición en su barco. Lo último que necesita esta tripulación es que alguien se haga pasar por uno de ellos y cause aún más problemas desde dentro. Es cierto, pero esto también podría ser bueno para nosotros, dijo Luffy, provocando que todos lo miraran con expresión de desconcierto. Conociendo su habilidad, podemos vencerlo en su propio terreno, añadió Luffy con una sonrisa burlancia. Bien, todos, Honmi, ve a buscar a Sanji, dijo Luffy, haciendo que todos avanzaran en círculo, con él en el centro, mientras Honmi corría a la cocina de buscar a Sanji. Mientras Honmi iba a buscar a Sanji, Luffy empezó a rebuscar en su abrigo. Después de un minuto, Luffy encontró lo que buscaba y lo sacó para que todos lo vieran. En las manos de Luffy había un simple rotulador negro. Al ver lo que era, todos sudaron una gota. ¿Cómo vamos a vencer al señor 2 con un marcador?, pensaron todos con tono serio. Justo entonces, Sanji y Honmi se unieron a ellos en la cubierta y ocuparon un lugar en el círculo o alrededor de Luffy. Naturalmente, Sanji se colocó entre Nami y Vivi. Bien, saquen el brazo izquierdo, y el ala, dijo Luffy, añadiendo la última frase al ver al pato Karogo de Vivi también en el círculo. Luego se dirigió a cada uno de los miembros de su tripulación, uno por uno, y les dibujó una X en la mano izquierda, justo encima de la muñeca. De ahora en adelante, pase lo que pase. Este brazo izquierdo es la prueba de que son miembros de mi tripulación y, lo más importante, de que todos somos amigos, dijo Luffy mientras dibujaba la marca en su propia mano y la sacaba. Sí, capitán, respondieron todos con una sonrisa en el rostro. Ah, y busquen algo para ocultar la marca, dijo Luffy, lo que provocó que asintieran. Zoro estaba a punto de decirle algo a su capitán, pero antes de que pudiera hacerlo, todo el barco empezó a mecerse violentamente y el agua a su alrededor se volvió extremadamente agitada. De repente, algo enorme empezó a surgir del agua por el costado derecho del barco, provocando el pánico entre todos. ¿Qué demonios está pasando?, gritó Yosaku mientras él y Honmi sacaban su bisento. Algo sale del agua, gritó Nojiko mientras sacaba su bastón de 3 secciones y se preparaba para la pelea.
Es un gato marino. Gritó Vivi al ver la criatura hacerse más visible. Del agua surgió un monstruo marino gigante con aspecto de gato, mirando fijamente al barco. Es un monstruo marino. Gritaron Chopper y Usopp mientras se abrazaban. Parece comida. Gritó Zoro mientras desenvainaba sus 3 espadas, preparándose para atacar a la criatura. No, no puedo comerlo. Le gritó Vivi a Zoro, obligándolo a detenerse. Los gatos marinos son animales sagrados en Arabasta, no puedo permitir que lo comas, dijo Vivi con convicción, lo que hizo que Zoro suspirara y envainara su espada. Bien, solo tendremos que ahuyentarlo, dijo Luffy con tono aburrido. Al decir eso, un fuerte trueno resonó en el cielo azul claro, ahuyentando al gato marino gigante. Debemos estar acercándonos a Arabasta, dijo Vivi con una sonrisa mientras veía al gato marino alejarse nadando después de asustarse por el trueno que provocó Luffy. Sí, bueno, esas cosas que ves detrás de nosotros son toda la prueba que necesito de que nos estamos acercando, dijo Nojiko con una sonrisa mientras miraba hacia la parte trasera del barco, haciendo que todos miraran hacia donde ella miraba. Son muchos barcos, dijo Luffy mientras miraba unos 50 barcos. Sí, y todos llevan el símbolo de Baroque Works, dijo Usopp mientras miraba a través de un telescopio. Parece que todos los agentes han comenzado a reunirse, dijo Luffy en tono emocionado. Estos deben ser los miles de millones, son los subordinados directamente bajo los agentes oficiales, dijo Vivi mientras miraba la nave. Ignóralos por ahora, dijo Luffy con voz seria. Tenemos que mantener la vista puesta en el objetivo, dijo Luffy. Además, no quiero matar a mis futuros empleados, pensó mientras miraba las naves con una sonrisa. Oigan, veo la isla. Gritó Honmi, haciendo que todos miraran hacia la proa del barco y vieran la isla desierta de Arabasta. Atraquemos en el pueblo de Nanohana, necesitamos ocultar el barco, dijo Vivi, lo que provocó que Luffy asintiera. Toda la tripulación empezó a correr, preparándose para atracar el barco, mientras Vivi y Luffy subían a la cubierta superior para supervisarlo todo. Debes estar feliz de estar en casa, le dijo Luffy a Vivi, que estaba a su derecha. ¿Tienes algún plan para lidiar con la rebelión? Preguntó Luffy. Sí, tengo un plan, pero no sé que también vaya a funcionar, dijo Vivi mientras contemplaba la isla desierta. Luffy no se molestó en decirle nada. Sabía que, cualquiera que fuera el plan que tenía en mente, debía intentar salvar vidas en ambos bandos. Luffy había viajado por el mundo y presenciado múltiples conflictos. Sabía que no había forma de terminar esto sin derramamiento de sangre. Tardaron otros 15 minutos antes de que el barco atracara en un lugar seguro cerca del pueblo de Nanohana. Cuando el barco atracó de forma segura, Luffy bajó a la cubierta principal y habló con su tripulación. Bien, recuerden de ahora en adelante la marca que está aquí abajo, dijo mientras levantaba su brazo izquierdo, mostrando una venda blanca alrededor de su muñeca. Es lo que nos distingue de nuestro enemigo, dijo Luffy, lo que provocó que asintieran. Luego, metió la mano en su abrigo, sacó una pequeña bolsa de dinero y se la lanzó a Sanji antes de volver a hablar. Usa eso para reabastecer la cocina con lo que necesites, dijo mientras le lanzaba la bolsa. Por supuesto, capitán, respondió Sanji. Y los demás, no se descuiden, dijo, lo que los hizo asentir antes de que todos bajaran del Going Merry y se dirigieran al pueblo. Atravesaron una pequeña zona desértica antes de llegar. Usopp, Nami y Vivi y Karo les dieron abrigos con capucha para que no los reconocieran hasta que pudieran comprar ropa para mimetizarse con los lugareños. Al entrar, vieron que era un mercado concurrido y que Luffy y toda su tripulación destacaban. El grupo encontró rápidamente una zona desierta del pueblo donde no había mucha gente y se escondieron allí un rato. Esto es terrible, dijo Nami mientras se escondían tras el muro derrumbado. Si seguimos dando vueltas por aquí, los hombres de Crocodile nos notarán, dijo con voz angustiada. Sí, tienes razón, pero no podemos andar por ahí a la intemperie y comprar disfraces, dijo Luffy, apoyado en la pared. Hay precio por mi cabeza, Vivi es la princesa, y el señor y quién sabe quién más saben cómo son ustedes, suspiró Luffy. No saben cómo soy, dijo Sanji haciendo que todos se giraran y lo miraran. Sí, tiene razón. Dijo Usopp antes de girarse y mirar a Chopper. Y no es el único, Chopper también. Añadió con una sonrisa. Luffy asintió, sacó una bolsa mucho más pequeña llena de dinero y se la entregó a Sanji. Ustedes dos vayan a comprar disfraces para todos menos para mí, dijo Luffy, lo que provocó que todos lo miraran con cara de confusión, preguntándose por qué no necesitaba un disfraz.
Llamaré la atención de todos nuestros enemigos, eso les dará la libertad de hacer lo que necesiten, dijo Luffy mientras se apartaba de la pared. Entonces vas a estar caminando al descubierto mientras nosotros intentamos mimetizarnos con los lugareños y operar desde las sombras, preguntó Nojiko, lo que hizo que Luffy asintiera. Exactamente, dijo Luffy mientras se ajustaba el sombrero. Zoro, tú te encargas de todo menos de la navegación, le dijo Luffy a Zoro, quien asintió antes de mirarlo con expresión confundida. Espera, ¿por qué no también la navegación? Preguntó Zoro, provocando que todos lo miraran con cara seria. Porque puedes perderte mientras caminas por un camino recto, respondió Luffy con una gota de sudor en la cabeza mientras Zoro se cruzaba de brazos y refunfuñaba en voz baja. Está bien, respondió Zoro con tono molesto provocando que todos se rieran. Bien, nos veremos más tarde, dijo Luffy antes de darse la vuelta y comenzar a salir de su escondite. Espera, ¿cómo sabremos cuándo nos vemos? Preguntó Nojiko mientras veía a Luffy alejarse. Luffy giró la cabeza y los miró mientras se alejaba antes de hablar. Ya sabrán cuándo es hora de irnos, dijo Luffy con una sonrisa cómplice que hizo que todos sudaran por su capitán. Luffy dejó a su tripulación y emprendió el regreso al mercado del pueblo. Al llegar, vio que el mercado estaba bastante concurrido. Había gente por todas partes comprando y vendiendo productos de todo tipo. Este podría ser un buen lugar para obtener información, pensó Luffy mientras caminaba por el mercado. Mientras caminaba, vio un pequeño puesto con un anciano bajito detrás que vendía shish kebabs. Luffy se acercó al puesto y cogió uno antes de meter la mano en el bolsillo, sacar un par de bayas y entregárselas al hombre. Luego le dio un mordisco a su shish kebab y lo saboreó. Vaya, esto está bastante bueno, viejo, dijo mientras masticaba la carne. Gracias, joven, dijo el anciano con una sonrisa mientras guardaba el dinero. Hacía tiempo que no tenía un cliente, añadió con una sonrisa de agradecimiento. ¿En serio? Preguntó Luffy con cara de confusión. Con una comida tan rica, creo que la gente te buscaría para comer, dijo Luffy mientras le daba otro mordisco al shish kebab. Antes era así, dijo el hombre con voz triste, antes de que su rostro se tornara sombrío. Pero eso era antes de que esos estúpidos idiotas empezaran esta estúpida guerra civil por un estúpido polvo de baile, dijo el hombre con la ira claramente reflejada en su voz. ¿Polvo de baile? Preguntó Luffy con cara de confusión. Nunca había oído hablar de algo llamado polvo de baile, así que le intrigó, sobre todo si era la razón de esta guerra civil. El hombre miró a Luffy con desconcierto antes de hablar. No eres de por aquí, ¿verdad? Preguntó el anciano mientras miraba a Luffy con una mirada calculadora. No, solo estoy de paso, respondió Luffy mientras terminaba su shish kebab y se daba vuelta a propósito mostrando la bandera pirata en la parte posterior de su abrigo de capitán para que el hombre la viera. Eres un pirata, dijo el hombre en un susurro. Sí, lo soy, pero no te preocupes, no estoy aquí para causar problemas, solo estoy esperando a que mi pose de registro se reinicie, dijo, haciendo que el hombre lo mirara un rato antes de asentir. Ahora, cuéntame sobre este polvo de baile, dijo Luffy mientras tomaba otro shish kebab. El polvo de baile es un polvo verde que se usa para hacer lluvia artificial, dijo el hombre, lo que provocó que los ojos de Luffy se abrieran ligeramente. ¿Lluvia artificial? Preguntó Luffy sorprendido. Nunca había oído hablar de algo así en todos sus años en Grand Line. Sí, el poder del baile, al quemarse, emite un vapor similar a la niebla que se eleva por el aire. Acelera la formación de partículas de hielo en nubes con temperaturas bajo cero y provoca lluvias, explicó el hombre, asombrando a Luffy. Sin embargo, el polvo, por desgracia, causó largos períodos de sequía en otros países, dijo el hombre, lo que hizo que Luffy comprendiera lo que estaba pasando. Ya veo, dijo, dándole un mordisco a su segundo shish kebab. Y supongo que los rebeldes querían que el rey usara el poder del baile para crear lluvia, pero el rey se negó por el riesgo de iniciar una guerra con otro país, dijo Luffy entre bocados. Exactamente, dijo el anciano asintiendo. Estos jóvenes de hoy no tienen la menor paciencia, dijo el hombre, provocando la risa de Luffy. Pero no todo es malo, dijo Luffy mientras miraba a su alrededor. Parece que a este pueblo le va bastante bien, comentó mientras observaba a la gente disfrutar de su día en el mercado. Puede que sea cierto, pero no todo es lo que parece, le dijo el hombre a Luffy. La gente puede parecer feliz, pero en el fondo le temen a la guerra. Lo único que les da esperanza es que Crocodile viene al rescate siempre que hay problemas, añadió, haciendo que Luffy arqueara una ceja.
¿El señor de la guerra? Preguntó Luffy, como si no supiera que Crocodile estaba en Arabasta. Sí, a él, dijo el hombre asintiendo. Estas personas pueden confiarle sus vidas, pero yo no, dijo el hombre. ¿Y eso por qué? Preguntó Luffy mientras mordía el último trozo de carne del shish kebab. Si salva a la gente cuando está en peligro, ¿por qué no confías en él? Preguntó. Es un priate, sin ofender, dijo el hombre, lo que hizo que Luffy lo despidiera con un gesto. Llevo aquí demasiado tiempo como para creer que de verdad le importe esta gente, dijo el hombre, lo que hizo sonreír a Luffy. Supongo que esa es también una de las razones por las que tu puesto está tan vacío, preguntó Luffy con una risita. Me han dicho que soy un viejo testarudo, dijo el hombre con una risita que hizo que Luffy también se riera antes de meter la mano en su abrigo, sacar una pequeña bolsa de dinero y arrojársela al hombre. Gracias por la carne, viejo, respondió Luffy antes de darse la vuelta para irse. El hombre miró la bolsita y luego miró a Luffy antes de hablar. Oye, esto es demasiado. Le gritó el hombre a Luffy, intentando que le devolviera parte del dinero. Luffy simplemente levantó la mano derecha y se despidió del hombre mientras se alejaba. Mientras caminaba por la concurrida calle del mercado, no pudo evitar notar las miradas de todos fijas en él, lo que le hizo sonreír para sus adentros. Solo es cuestión de tiempo, pensó Luffy con una expresión impasible. Pronto sabrás que estoy aquí, cocodrilo, pensó Luffy mientras caminaba por la concurrida calle. Luffy siguió caminando unos 10 minutos más alrededor del mercado antes de detenerse de repente en medio de la calle, girar la cabeza a la derecha y mirar lo que parecía ser un restaurante con una sonrisa burlancia. Entonces, supongo que Shanks tenía razón. Estás aquí en el paraíso después de todo, se dijo Luffy. Hace. Fin del capítulo. Nota del autor. Por favor, dejen sugerencias sobre cómo quieren que se llame la organización de Luffy en las reseñas o envíenme un mensaje privado. Si les gustaría ver más personajes originales como Hiram en la historia, háganmelo saber. Si tienen alguna idea para un personaje original, envíenme un mensaje privado y buscaré dónde añadirla. Esperamos que hayas disfrutado el capítulo. Por favor, deje una opinión. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.